digamos, afectar para modificar la presión arterial. Entonces, hoy vamos a ver sobre todo fármacos que actúan a nivel de la resistencia vascular periférica, o sea, sobre la musculatura lisa vascular, pero ¿de quién? De las arterias sobre todo, más que de las venas. Y entonces aquí tenemos dos antagonistas del calcio. Y eso es lo que vamos a ver. Recuerden que los filamentos de actina y miosina necesitan obligatoriamente del calcio para poder desplazarse y generar la contracción. Si no hay calcio, no hay contracción, hay vasodilatación. Y la vasodilatación es que se va a permitir en alguna medida, la verdad es que caiga la presión, pero secundariamente vamos a afectar el gasto cardíaco y también, ¿no es cierto?, vamos a ver que tiene una ligera acción sobre el volumen. Eso vamos a ver el día de hoy. Pero primero nos vamos a enterar que si yo uso un bloqueante del calcio para protagonizar el tremendo problema que lo tiene, si fuese un solo tipo de canales de calcio. Gracias a Dios no es así, porque recuerden que si bloqueamos el calcio no nos podríamos ni caminar, porque también existen la musculatura esquelética, filamentos de actina y miosina que necesitan calcio, porque no es calcio sinónimo de hueso o de diente, no es eso. Hasta la cola del espermatozoide se mueve con calcio, la coagulación de la sangre necesita del calcio. Entonces hay varios factores donde interviene el calcio. Sin lugar a dudas, una de las cosas más importantes que hemos visto ya en los capítulos anteriores es que el calcio también participa, si se quiere, ¿no?, de la liberación de los neurotransmisores, ya sea acetilcolina, lo que sea, serotonina, lo que sea. Bueno, aquí, como ustedes pueden observar, tenemos un canal de calcio, pero ya empezamos a hacer una diferencia. Recuerden que cuando hemos hablado de receptores, hablamos de 4 tipos de receptores: los de canales iónicos, los metalotrópicos o activados por proteína G, los enzimáticos y los nucleares. Esos eran los 4 grupos. Dentro de los canales iónicos tenemos 2: los que actúan por ligando y los que actúan por voltaje. Entonces, estos tienen nombre y apellido. Se llaman canales de calcio, ese es el nombre, y el apellido voltaje dependiente. O también se denominan canales L de calcio. Vamos a ver más adelante por qué se llaman canales L. Ya, entonces los canales de calcio, como ustedes pueden ver, son poros. Aquí está ese canal de calcio, está la membrana celular y tienen sus unidades alfa 1, alfa 2, como pueden observar ustedes ahí. Entonces, tiene 4 dominios de transmembrana, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, y representan la vía más importante de entrada o sea, del calcio en las células excitadas, musculares, neuronales o glandulares. ¿Hay canales de calcio en todos sus lugares? Sí, pero todos son iguales, no. Entonces, al abrirse, permiten el ingreso selectivo de los iones de calcio a través del canal, iniciándose una variedad de procesos intracelulares, generando, por ejemplo, la contracción muscular, el almacenamiento en el retículo endoplástico, sobre todo en unas estructuras tubulares, porque el retículo sarcoplástico o endoplásmico no es más que una membrana similar a la celular, pero que genera unos túbulos, y esos túbulos que se llaman triadas, ahí es donde se introduce el calcio como reservorio de las células contráctiles, llámese estas glándulas, llámese músculo esquelético, cardíaco, lo que sea. Bueno, entonces la secreción de neurotransmisores también está mediada por el calcio. Si no hay calcio, no hay liberación, por ejemplo, de acetilcolina, de adrenalina, ni de ningún neurotransmisor, llámese GABA, lo que sea. Y además participan en la expresión génica. Ya les he dicho que el calcio no solamente, además aquí no dice que se terminó la cosa, dice etcétera, o sea, está hablando de probables actividades no solamente a los dientes, los huesos, sino también procesos de coagulación no se llevarían a cabo si no sería la presencia
del calcio. Bueno, ahora la estructura, vamos a ver esta estructura que tenemos aquí. Entonces esos canales de calcio están constituidos por proteínas oligoméricas y se conforman por una subunidad principal que es la alfa 1. Aquí tenemos alfa 1, aquí dice lo mismo, que hace del codo y el sensor del cambio de potencial, o sea, cualquier, voltaje que llegue y estimule esta unidad alfa 1, como ven en la flecha, entonces generará la apertura de este canal, ¿no? Entonces, eso va a existir en diversas subunidades reguladas o auxiliares que pueden variar de acuerdo con el tejido en cuestión, porque vuelvo a repetir, estos canales no son similares en todos los lados, aunque sean voltaje dependiente, no importa, la estructura de manera genérica es lo mismo, pero no responden de la misma manera. Eso vamos a ver en la clasificación un tanto más adelante. Y aquí la tenemos ya. Entonces dice, canales de calcio voltaje dependiente. Nombre y apellido. Voltaje dependiente, no es ligado. Segundo, clasificación según las propiedades farmacológicas o biofísicas son denominadas. Canales T, ¿nos interesan estos? No, no son los que nos interesan, pero existen canales de calcio tipo T, sí, donde en una gran variedad de células excitables y también no excitables, ausentes en las células cromafines neuronales simpáticas, son bloqueados por la amilorida. A la miércoles, ¿y qué es la amilorida? ¿Por qué lo he marcado además? Porque la amilorida es un diurético ahorrador de potasio. Entonces, si yo voy a modificar el volumen, voy a usar diuréticos. Por eso lo he marcado, porque si bien es cierto, no tiene una acción directa sobre la presión arterial, pero al modificar el volumen, puede modificar la presión arterial, por eso lo marqué con amarillo. Pero no es el único, medicamento que tiene acciones sobre los canales T. La tetrametrina también y la fenitoína. Recuerden que la fenitoína ya la hemos avanzado en el sistema nervioso y es un medicamento que sirve de primera línea, que sirve para evitar la epilepsia en el adulto. Ahora ya nos metemos con los canales L. Este sí nos interesa, porque si ustedes quieren decir canales de calcio, en vez de poner voltaje dependiente, L dependientes, entonces estamos hablando de este mismo grupo. Son los más estudiados, además, ampliamente distribuidos en las células excitables y en la mayoría de las no excitables. Es la vía más importante de entrada de los iones de calcio, donde en las células del músculo cardíaco, por ejemplo. Ya ahí, cuando dice músculo cardíaco, ¿qué voy a afectar con eso? Este gasto cardíaco, porque ¿qué es el gasto cardíaco desde el punto de vista de la definición fisiológica? Sin lugar a dudas, es la cantidad de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo que es el minuto. Entonces, este volumen está metido aquí, porque si yo digo que es la cantidad de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo, estoy hablando del volumen. Pero ¿por qué lo separo? Para que veamos, pongamos diuréticos aquí, pero donde debería de estar esto es aquí también. Ya, eso que quede claro. Entonces, eso es importante. Son bloqueados por las 1,4-dihidropiridinas. Entonces, nosotros vamos a poner aquí, no son solo estos, estas estructuras que actúan, como bloqueantes del calcio. Número 1, entonces, para no olvidarnos, las 1,4 dihidropiridinas. Y vamos a hablar de un representante que se llama nifedipino o nifedipina, pero no es el único, sino simplemente es el referente del grupo E. Nifedipino o nifedipina. Número 2, vamos a tener un nuevo grupo que también tiene que actuar, sobre los canales de calcio. Entonces,
aquí tenemos un nombre que son las benzodiazepinas. Entonces voy a poner aquí ese nombre, benzodiazepina. Dia quiere decir que tiene azufre en su estructura. Diazepinas. Y su representante, porque solo existe uno dentro de este grupo, entonces es el diltiazem. Ya, este diltiazem es un representante de la benzodiazepina. Voy a volver a escribir el mismo título aquí, ¿no? Voy a poner de nuevo benzodiazepina y voy a marcar esta T, diazepina. ¿Qué es esto? Es un bloqueante del calcio. Pero aquí al lado voy a poner otro término para que no confundamos, no le hagan mal y no interpretemos mal. Entonces aquí voy a poner benzodiazepina. Ya aquí hay una D y la voy a marcar. Entonces, diazepinas. Ya, estos son fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, deprimiendo el sistema nervioso, provocando sobre todo, digamos, sedación. ¿Qué hemos hablado de ellos? Hemos hablado sobre todo, ¿no es verdad?, ¿cómo se llama?, de este importante fármaco que evita las convulsiones, como es el diazepam, el lorazepam, medazepam, etc. Pero dos importantes hemos marcado: el midazolam, que es el que usan los anestesiólogos, y además es hidrosoluble porque se puede diluir en agua. Entonces es una benzodiazepina y no confundamos con diazepina. ¿Okay? Una cosa es esto y otra cosa es esto. Esto es bloqueante de calcio y estos son depresores del sistema nervioso. Así que no me estén confundiendo las cosas, pongan bien, lean bien, porque la cuestión es muy parecida. Entonces aquí tenemos las benzodiazepinas. Después tenemos las fenilalquilaminas. Entonces esas fenilalquilaminas vamos a poner como punto número 3, ¿no? Aquí tenemos, pueden leer fenilalquilaminas. Entonces aquí vamos a poner eso, fenilalquilaminas. Y entonces tiene un solo representante también de interés, que es el verapamilo. Ya. Entonces, fíjense que además, dice aquí, ¿no?, las difenilmetilalquilaminas. Quiere decir que hay más grupos, pero tiene menor importancia que las que yo he puesto ahí en la pizarra, y nos vamos a centrar en estos tres grupos, porque recuerden, aquí hay más de 20 medicamentos, digamos, que pertenecen a este grupo. Sin embargo, aquí hay uno solo y aquí hay uno solo. Bueno, entonces eso para tener en cuenta. Seguimos viendo, entonces terminamos con los canales L de calcio. Estos son los que nos interesan. Bueno, existen los M también. Son un grupo heterogéneo, o sea, diferente, dicen, de canales que necesitan grandes despolarizaciones, ¿no?, para su activación. Parecen ser específicos del sistema nervioso. Entonces, eso no vamos a bloquear. Lo que vamos a bloquear son los L. Entonces, eso tengamos también en cuenta a la hora de... Después siguen habiendo más canales de calcio voltaje dependiente. Por ejemplo, los canales P están relacionados con la modulación de la actividad neuronal. Los canales Q se los ubica en neuronas glandulares, en el hipocampo y en el cerebro. Y los canales R se clasifican en dos familias: los sensibles a 1,4-dihidrospiridinas, nifedipino, ya saben, o nifedipina, como quieran, y los canales insensibles a las 1,4-dihidrospiridinas. Los últimos se hallan exclusivamente en el tejido neuronal.
Entonces, también hay otra clasificación que es según el rango de voltaje necesario para su activación. Y entonces, por lo tanto, son denominados canales de calcio de bajo umbral y el único que se puede identificar es el canal tipo T. En cambio, los canales de alto umbral son los canales tipo N, N, P, Q y M. De todos estos, los que nos interesan son estos canales M para que nosotros identifiquemos claramente el accionar de los medicamentos que el día de hoy vamos a ver, que además están ahí. Entonces, tenemos ahí los bloqueantes o antagonistas del calcio, como quieran ver. Aquí están las 1,4 diropidirinas y aquí dice nifedipina, que son muy selectivos en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y se las utiliza para tratar la hipertensión. En cambio, vean ustedes, no he puesto este fármaco, pero está comparando la estructura química del uno y del otro, y estas son las fenilmetilalquilaminas, donde vamos a tener un medicamento que se llama flunarizina y es utilizada en las enfermedades vasculares como la enfermedad de Raynaud, etcétera, etcétera. No está hablando sobre enfermedades que tienen que ver con la hipertensión, pero sí que tienen acción también sobre la musculatura vascular. Entonces, eso es importante tener presente. Bueno, aquí están, ¿no? Aquí dice clarito, benzodiazepinas. Y entonces tenemos el diltiazem, entonces benzodiazepinas, tenemos el diltiazem, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Actúa preferentemente en el miocardio, donde actúa ya no sobre la resistencia vascular periférica. Si actúa sobre el miocardio, está actuando aquí. Entonces, su acción más importante sobre el gasto cardíaco. ¿Y quién genera el gasto cardíaco? El corazón. ¿Y qué es el corazón? Un músculo que permite el bombeo de la sangre, o sea, de este volumen. Entonces, estas benzodiazepinas no es igual que los, digamos, las 1,4 dihidroxipirina. Y después tenemos la fenilalquilamina, que es el verapamilo, y fíjense también lo que dice, actúan preferentemente en el miocardio, lo mismo, ¿no? Y entonces es utilizado como antiarrítmico de la clasificación de Baumann y Williams, que es, digamos, el tipo 4. Es un antihipertensivo, antianginoso, antihipertensivo y antianginoso, estos dos van igual, ¿no? Y se los usa sobre todo en las taquiarritmias supraventriculares. ¿Qué significa eso? Significa arritmias asociadas a un aumento de la frecuencia cardíaca, porque también existen bradiarritmias. Entonces, estos dos fármacos centran su mayor actividad sobre el gasto cardíaco más que sobre la resistencia vascular periférica. Pero vamos a ver un poco más adelante que además son natriuréticos, es decir, igual que los diuréticos, hacen perder sodio y al perder sodio pierde volumen y al perder volumen entonces se convierte en un diurético y en un antihipertensivo secundario también, eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces ya tenemos clara la figura de cómo vamos a encarar. Ahora vamos a explicar el mecanismo de acción. Fíjense ustedes que esto es una membrana celular, esto es un canal de calcio, voltaje dependiente, ¿no es verdad? Este es otro tipo de canal de calcio, por ejemplo, calcio-sodio, ¿no? Intercambiador calcio-sodio se llama esto, vamos a hablar mucho mejor cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y después tenemos aquí también los canales de sodio con potasio, ustedes pueden observar. Entonces aquí dice nifedipino o nifedipina, que tiene acción sobre este canal de calcio. Si tiene, entonces son bloqueantes, antagonistas, lo que quieran llamar, bueno, pero al final de cuentas no van a dejar que entre el calcio. Lo mismo dice aquí el diltiazem y el verapamil, actúan sobre los mismos canales. ¿Qué canales son estos? Canales L de calcio o canales de calcio voltaje dependiente. ¿Qué hacen entonces estos? Todos bloquean, pero si no los bloqueara, ingresa el calcio. ¿Dónde se va a ir el calcio? Al retículo sarcoplástico o endoplástico, donde se almacena. En esas riadas, y ustedes pueden ver, ahí está el calcio. Si hay necesidad de calcio,
porque va a haber vasoconstricción, entonces se libera el calcio y actúa pues sobre la musculatura lisa. Pero si no lo necesita, entonces se secuestra el calcio, se almacena en este lugar que es el retículo sarcoplásmico, y al no haber calcio, ¿cómo va a haber contracción? ¿Cómo va a haber desplazamiento de los filamentos de actina y miosina? Nunca va a existir eso. Si usted bloquea, no hay calcio. Si no hay calcio, no hay manera de que haya contracción. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener como importante. De nuevo, si ustedes ven el mecanismo de acción de aquí, entonces es fácil. Primero, identifico este receptor que tiene un color lila, no sé, muy bien, ¿qué van a hacer? Van a bloquear este canal de calcio. Si bloquean, no entra el calcio. Si no hay calcio, no hay cómo se desplacen los filamentos de actina y miosina. Si no hay cómo se desplacen, no hay contracción. Si no hay contracción, la respuesta es una relajación. Y eso como se denomina vasodilatación. Entonces, ¿cuál es su elemento más fuerte en términos de su acción? La vasodilatación. ¿Dónde estamos actuando? En la resistencia vascular periférica. Con todo ello sí, pero también vamos a ver que principalmente el diltiazem y el verapamilo tienen acciones sobre el nódulo sinusal. Recuerden que el nódulo sinusal es el marcapaso del corazón. Y entonces, eso vamos a ver un poco más. Ahí está el mecanismo de acción de todos ellos. Bueno, esta otra es la estructura básica y las modificaciones en los diferentes radicales. Entonces pueden, por ejemplo, atractores de electrones aumentan la actividad de la 1, porque aquí dice clarito 1,4-dihidropiridina. Esta es la base estructural. Y el cuadro que vean siempre están actuando sobre los diferentes radicales, digamos, que tiene esta estructura básica de las 1,4-dihidropiridina, donde ya hemos dicho el representante más importante es el nifedipino o nifedipina. Cualquiera de los dos términos es igual, no pueden encontrar en los libros como ustedes vean. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la historia. En 1962, que no es un año tan lejano, Hans y Hartelfeld observaron que el verapamilo, fíjense ahí tenemos el verapamilo, un derivado espasmolítico de la papaverina. Recordemos que es la papaverina, es la amapola, porque su nombre de la amapola se llama papaver somnífero. Entonces, a partir de la papaverina, que era un vasodilatador, que además se encuentra en la resina de esos frutos inmaduros de la amapola, que cuando hemos pasado clases hemos mencionado lo siguiente: se produce primero la morfina, número 2 la codeína, la heroína, la tebaína y la papaverina. 5 mencionamos que había en esa resina blanca que tenía que volverse parda al contacto con el aire. Ya en 1967, Reinstein entonces sugirió que dichos efectos se deben a la inhibición del proceso de acoplamiento, excitación, contracción, como consecuencia de la reducción de entrada del calcio. O sea, si no entra el calcio, no hay excitación, contracción. Podrá haber excitación, pero no la contracción. Entonces, poco a poco se va terminando la excitación. Entonces, desde el exterior, no está diciendo que está bloqueando el calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Y en ningún lado de la anterior diapositiva, donde les he mostrado el mecanismo de acción, no estaba haciendo referencia al retículo endoplásmico o sarcoplásmico, si ustedes quieren, porque se trata del músculo. Entonces, hacia el interior del miocito cardíaco a través de los canales de calcio dependientes de voltaje, que también pueden denominarlo canales de calcio L. No, ya dije canales de calcio L. Hemos visto los T, los R, los T, los Q, todo lo que ustedes puedan recordar, pero donde sí vamos a tener que actuar es sobre los canales L. Seguimos con la historia. Hoy se conocen múltiples fármacos que, si bien gozan de un mecanismo de acción común, como es el bloquear los canales de calcio del subtipo L. ¿Ve? Aquí, de nuevo, volvemos a reiterar, no otro canal, no otro, porque si no, vuelvo a repetir, si bloqueáramos todos los canales, estamos listos, no podríamos ni caminar, tendría que provocar una parálisis,
se afectarían todos los canales. Y también muchos hombres serían estériles al tomar el medicamento, porque al no haber movimiento de la cola del espermatozoide, no hay penetración y no hay fecundación. Tampoco tendríamos la capacidad de coagular la sangre, no tuviésemos esa posibilidad, porque el calcio es uno de los factores de coagulación y así sucesivamente. No, lo vuelvo a reiterar, el calcio no solamente participa en los dientecitos y en los huesitos, no es eso. El calcio participa en todas las cosas de nuestro organismo. Entonces recordemos que este subtipo es. Entonces a nivel cardíaco y en la fibra lisa vascular vamos a encontrar esto, y no vascular posee estructuras químicas prohibidas. Estos fármacos son denominados bloqueantes de los canales de calcio, dependientes de voltaje o subtipo L, o simplemente antagonistas del calcio. No, lo que estamos estudiando ahora entonces son los antagonistas del calcio para resolver el problema de la hipertensión arterial, pero también de las arritmias cardíacas y de la angina cardíaca. Entonces, aquí de nuevo tenemos las 1,4-dihidropiridina muy selectivas para la musculatura lisa. Se las utiliza para tratar la hipertensión. Fíjense que cuando estamos hablando de 1,4-dihidropiridina, no estamos hablando de que puede servir para la angina cardíaca. No estamos hablando, no es verdad que eso sirve, por ejemplo, para resolver problemas de arritmia. No, las 1,4-dihidropiridinas con la nifedipina o el nifedipino, como quieran ustedes, sirve solo para la hipertensión arterial. O sea, tiene una selectividad sobre eso. Y fíjense el término que estoy diciendo también. Solo sirve para la hipertensión arterial. ¿Qué puse ahí de apellido arterial? Nunca estoy diciendo que actúan sobre el territorio venoso. Si bien es cierto, pueden hacerlo, pero la parte más central, más importante de estos medicamentos es la musculatura lisa de las arteriolas, que son los vasos de resistencia y son los que generan la hipertensión arterial. Entonces eso es importante tener presente a la hora de hablar de estos medicamentos. Entonces ya tenemos la clasificación, que ya he puesto 3, pero existen 5. Ya. Número 1, entonces, las 1,4-dihidropiridinas, cuya cabeza de serie es el nifedipino. Ya está, ya hemos hablado sobre eso. Entonces, listo. Número 2, las benzilalquilaminas, cuyo prototipo es el verapamilo. Aquí tenemos la fenilalquilamina, entonces el verapamilo. Y tenemos las benzodiazepinas. Vuelvo a remarcar, esta palabra dia significa que tiene azufre en su composición. No es benzodiazepina, porque esos son depresores del sistema nervioso, ¿no? de origen sintético, que ya hemos visto, ya hemos hablado del midazolam, del alprazolam, todos los medicamentos que pertenecen a ese grupo. No confundamos. Cuando leamos bien. Si aquí cambiaría esta T por una D, estamos hablando de otra cosa, y no de medicamentos que bajan la presión arterial. Su representante más importante y el único es el diazepam. Entonces, eso es importante tener presente para cuando demos examen o lo que sea, siempre recordemos ese hecho porque puede terminar de confundir. Y obviamente están las difenilpiperacinas o las diarylaminopropilamina como el Bepredil, ¿no? Y existen otras entidades químicas, por ejemplo la piperacina y la flunaricina, que bloquean los canales de calcio también, pero que no tienen la importancia de esos 3 que acabamos de poner eso en la pizarra para grabar lo que nos interesa desde el punto de vista de la hipertensión. Muy bien, esto es importante que sepamos también, ¿no? Porque cuando se va a realizar una contracción del músculo cardíaco, entonces va a ocurrir esto, va a ocurrir este potencial de acción. ¿Por qué se produce la contracción de la musculatura cardíaca? Porque tiene que ver con el gasto. Entonces, por el ingreso del sodio. Y fíjense ustedes, ¿no? Aquí dice menos 85 milivoltios, o sea que estas verticales representan los milivoltios, de aquí los milisegundos. Entonces, el ingreso del sodio provoca la despolarización de negativo de menos 85 se vuelve positivo. Luego hay una caída que se debe a la salida del potasio.
La meseta, que es esta de aquí, ¿no?, es generada por el ingreso del calcio y el ingreso del sodio, pero sobre todo el calcio. Eso se llama fase 2. Esta de aquí es fase 1. Fase 0, fase 1, salida del potasio. Meseta, fase 2, ingreso del calcio, ingreso del sodio. Y la fase 3, que es la repolarización. Entonces se llama fase 3, que corresponde a la salida del potasio. Y esta otra, que es la fase 4, donde actúa la bomba sodio-potasio ATPasa, es una bomba que en el tema de digitálico vamos a explicar la tremenda importancia que tiene esta bomba sodio-potasio ATPasa. Es bueno tener presente también este esquema y la comparación obviamente con el electrocardiograma. Pero fíjense que esta onda está mucho más tendiente a la despolarización ventricular y a la repolarización ventricular que a la auricular. ¿Por qué? Porque los ventrículos, al hacer mayor masa muscular, son mucho más importantes, y además la fisiología misma dice que las aurículas son solo bombas cebadoras, bombas de paso, nada más, y solo aportan el 25% del volumen que bombea el corazón. Sin embargo, obviamente los ventrículos cumplen una mayor función. Por eso es que las arritmias asociadas a las aurículas son compatibles con la vida. Sin embargo, con las ventriculares no. Bueno, ahora, mecanismo de acción, ya hemos hablado de eso. El bloqueo producido por 1,4-hidroxipirina, nifedipina o nifedipina, como quieran verlo ustedes, es mucho menos frecuencia dependiente. Es decir, no necesita de una actividad muy importante ni de la musculatura de los vasos sanguíneos ni del corazón. El otro aspecto interesante es el voltaje dependiente. No es ligando dependiente, es voltaje dependiente. Entonces, el potencial de membrana de esas células musculares, auriculares y ventriculares y de las fibras de Purkinje es de menos 90 milivolts. En situaciones normales, entonces el potencial de membrana está mucho más despolarizado, alrededor de menos 60, en las células del mismo corazón, que aquí es menos 90. Si yo pongo en este sistema de coordenadas cartesianas, voy a volver a hacer es el que vieron en la diapositiva, y aquí pongo mínimo, entonces aquí pongo el 0, que es el umbral, aquí más y aquí menos. Si pongo aquí menos 90, aquí será menos 80, aquí será menos 70 y aquí será menos 60. Entonces, si yo hablo de la musculatura auricular o ventricular, musculatura, estoy hablando de menos 85 milivoltios, aquí saldrá. Pero si estoy hablando del nódulo sinusal, que es el marcapaso a partir de menos 60, necesito menos energía para que se vuelva, digamos, positivo. Entonces, este proceso de despolarización va a ocurrir así. Y si se trata del nódulo sinusal, necesitará menos energía y llegará igual. Luego existe la muestra. Se produce por la salida del potasio, la meseta por el calcio, y luego la salida del potasio y la bomba sodio-potasio ATPasa. Eso es lo que está explicando aquí. Está hablando del nódulo sinoauricular y el aurículo ventricular, que es menos 60 con relación al menos 90 que puede existir en la musculatura auricular o ventricular, haciendo esa diferencia. Así como el miocardio isquémico en el músculo lisovascular normal. Entonces, eso para que volvamos a recordar lo que vimos en la anterior diapositiva, que creo que es importante que tengan también presente. Seguimos con el mecanismo de acción, lo mismo aquí, ustedes pueden ver. Aquí está, o sea, esta curva, esta parte donde dice potencial de acción, esto es el interior de la célula. Todo lo que está aquí afuera, entonces es líquido extracelular. Entonces la fase 0 significa que va a entrar el sodio. Estas flechas están metiendo aquí adentro sodio. Cuando yo veo esta fase 1, entonces es salida del potasio, y el potasio tenemos aquí con una flecha inversa. La fase 2 es el ingreso del calcio, entonces ahí ingresando el calcio. La fase 3 es salida del potasio, y la fase 4, vean, dice sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué es esto? Es la bomba sodio, potasio, ATPasa, que corresponde a la fase 4
del potencial de acción y obviamente la comparación con el electrocardiograma que ustedes pueden visualizar ahí. Ya, esto otro, de nuevo, ¿qué pasaría, digamos, en la musculatura lisa de los pulmones? Porque los bronquios tienen eso. Entonces, vean, esto no es de los vasos sanguíneos, pero también tiene canales de calcio. Miren ustedes, por ejemplo, aquí hay la salida del sodio con el intercambiador calcio. Aquí dice bomba de calcio y esto es la bomba de sodio, ¿no? La de sodio-calcio, si ustedes quieren, y el intercambiador, así también dice. Aquí dice agonistas beta. ¿Cuál agonista beta quieren recordar? ¿El fenoterol, el salbutamol? ¿Para qué sirve? Sirven para relajar la musculatura lisa bronquial en los asmáticos. Entonces, este agonista beta, al actuar sobre el receptor beta, al estimularlo, activa este receptor, que es un receptor metabotrópico activado por proteína G. ¿Qué hace esto? Entonces, la subunidad alfa de la proteína G viaja hacia una proteína enzimática que está en la membrana, que es la adenilciclasa, y usando energía a partir del ATP se transforma en el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Y el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, secuestra el calcio y genera la broncodilatación. Por eso aquí habla de contracción y relajación de la musculatura. ¿Y qué viene a hacer esto? El retículo endoplástico. En realidad parte del retículo endoplástico, porque aquí dice retículo sarcoplásmico o retículo endoplástico, donde se va a almacenar todo el calcio que está entrando a través de estos canales. Pero esto no corresponde a lo que estamos hablando. Simplemente lo he puesto para que ustedes vean que no necesariamente existe un tipo de canal de calcio, existen varios. En la musculatura también bronquial hay. Cuando hemos hablado de asma, de eso hemos hablado. Entonces, eso es para que ustedes recuerden que en todos los lados está metido el calcio. Bueno, seguimos con el mecanismo de acción. El hecho de que los antagonistas del calcio bloqueen mejor los canales del subtipo L a potenciales más despolarizados, voltaje de dependencia, explica su mayor afinidad por las células musculares vasculares y por las células nodales. Cuando dice esto, está hablando del nódulo sinusal, que es el marcapaso del corazón. No es verdad, el más importante. Luego viene el aurículo ventricular y las de His y la red de Purkinje, como saben, que es el tercer marcapaso. De ahí que estos fármacos puedan provocar vasodilatación. Si no dejo entrar el calcio, no hay quien genere la contractividad de los filamentos de actina y miosina. Es como si esto fuese el calcio y entonces sirve para desplazar, ¿no? Como si fuese una cremallera, un cierre, si ustedes quieren. Ya está. Entonces, si no hay calcio, no hay esa posibilidad, y si no hay esa posibilidad, hay una relajación. Si hay una relajación, entonces hay vasodilatación. Si hay vasodilatación, se cae la presión arterial, que apenas modifica la contractividad miocárdica. Eso hace las 1,4-hidropiridina, la frecuencia sinusal y la conducción auriculoventricular. Entonces, no tiene una acción muy importante sobre. Pero de todas maneras, ese corazón, vean que suelo dibujar de lo bonito, yo hago que puedo, digamos, checar el corazón. Entonces, aquí tenemos la desembocadura de la vena cava superior, aquí está el nódulo sinusal, aquí el aurículo ventricular, y obviamente lo que me interesa es esta bendita arteria que es la aorta, y obviamente la emergencia de las carótidas. Y aquí hay unos vasoreceptores. Y estos vasoreceptores van a llevar señales hacia la base del cuarto ventrículo, que es el bulbo protuberancial, que es el rojo, y aquí está el centro cardiovascular, que entonces va a emitir señales que vuelven al nódulo sinusal generando taquicardia. ¿Quién generó la taquicardia? La vasodilatación. Al haber vasodilatación se estimuló este vasoreceptor, envió las señales a la base del cuarto ventrículo, llegó y genera taquicardia. ¿Cómo se llama eso? Taquicardia refleja. Eso también lo vamos a ver en una imagen, obviamente 1000 veces mejor que la que tengo ahí, pero eso es lo que yo puedo hacer en términos de dibujo. Ya. Entonces aquí podemos ver cómo actúa el distiacén y vamos a ver también los sartanes, ¿no? Por ejemplo, los sartanes en un sartán. Bueno, entonces el distiacén actúa, otra vez volvemos a lo
canales de sodio, voltajes dependientes. Aquí hay un intercambiador sodio-calcio, ustedes pueden ver, es otro tipo de canal. Pueden observar, el sodio entra y el calcio se sale, por eso es intercambiador sodio-calcio. Y aquí tenemos obviamente el calcio. ¿Y qué tenemos aquí? ¿No? Es el núcleo de la célula. Y esto de aquí, recuerden, esta especie de regla, si ustedes recuerdan las clases primeras, habíamos hablado de los receptores nucleares y eso se lleva a cabo, ¿no?, dentro del núcleo, obviamente modificando la acción genética, ¿no?, para que pueda ocurrir. Y el losartán, sin embargo, fíjense que tiene otro tipo de receptor donde hay dos segundos mensajeros, el inositol, el trifosfato y el diacilglicerol, con esta cascada que tiene también actividad importante sobre los núcleos. Pero bueno, eso para recordar un poco los receptores que vimos al inicio de la actividad académica en farmacología. Seguimos con el mecanismo de acción. Además del bloqueo dependiente de la frecuencia y del voltaje, explica que en pacientes con ritmo sinusal, el verapamilo y el diltiazem, que son los que más actúan sobre este aspecto, no sobre este, sino sobre este, entonces deprimen la conducción auriculoventricular, mientras que en pacientes con taquicardias de origen supraventricular, es una arritmia, ¿no?, con reentrada intranodal, la deprimen marcadamente, generando un ritmo normal en esas personas que tienen taquicardia supraventricular, o sea, tienen una arritmia, ¿no?, la cual va a mejorar tanto el diltiazem como el verapamilo, pero no así el nifedipino. Ya, ahora, perfil farmacológico. Fíjense, la vasodilatación es selectiva, la marcamos con azul. ¿Por qué es selectiva? Porque vamos a bajar la presión arterial, no la venosa. Entonces, nos interesan las arterias. Para los lechos arteriales, ¿dónde dice venoso? En ninguna, ¿no? Afectándose muy poco los venosos. Entonces, la acción más importante son sobre las arterias, porque también hay vasodilatadores venosos, te voy a decir. Por ejemplo, los derivados de los nitritos y nitratos, como el nitrocruciato de sodio o otros fármacos que pertenecen a ese grupo que vamos a ver después, ya actúan sobre el territorio venoso. Este hecho se demuestra experimentalmente con la administración intravenosa, por ejemplo, del difedipino, que incrementa el flujo sanguíneo en el antebrazo con escasos efectos sobre el retorno venoso. Entonces está hablando de 1,4-dihidropiridina aquí, no está hablando ni de diltiazem ni de verapamilo, así que ya eso también lo tenemos, creo que claro. Bueno, muy bien, entonces seguimos. Ello sugiere entonces una acción vasodilatadora selectiva sobre las pequeñas arterias de resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, algo parecido ocurre con la administración oral del difedipino, que incrementa el flujo sanguíneo periférico por vasodilatación arterial sin que afecte el retorno venoso. Entonces, su función más importante de esta 1,4-dihidropiridina se centra a nivel arterial, modificando y provocando una vasodilatación que permita la caída de la presión arterial, que es lo que queremos resolver al paciente hipertenso. Entonces, cualitativamente, las bencilalquilaminas, está entre paréntesis, ¿sabe?, que significa verapamilo, para que ustedes recuerden, y las benzodiazepinas, el diltiazem. Entonces, producen efectos vasculares similares. Cuantitativamente, el verapamilo y el diltiazem son entre 100 y 1000 veces más potentes vasodilatadores menos potentes vasodilatadores que la dihidropiridina. Entonces, ¿cuáles son mejores? Solo para la hipertensión arterial, la 1,4-dihidropiridina. Pero si eso está asociado a problemas cardíacos, es mucho mejor utilizar el verapamilo o el diltiazem. Eso nos está diciendo ahí. O sea, si usted tiene un paciente que tiene una taquicardia supraventricular, pero además tiene hipertensión, use mejor verapamilo y diltiazem. Si solo tiene problemas de hipertensión, use 1,4-dihidropiridina. Doctor, haga eso. Eso está diciendo. Entonces, sin embargo, todos producen
efectos antihipertensivos similares en la clínica y todos incrementan el flujo coronarico. Sus efectos antihipertensivos parecen incluso más marcados en los ancianos. Además, hay un leve efecto natriurético. ¿Qué significa eso? Estoy actuando sobre este volumen. Porque si yo elimino sodio, cuando digo sodio, estoy diciendo cloruro de sodio. Este sodio, ¿qué va a hacer? Va a arrastrar ¿qué? Agua. Y al eliminar sodio y eliminar agua, ¿qué estoy modificando? El volumen. Ese pequeño efecto natriurético también es importante y evita la típica retención de fluido asociada a medicaciones vasodilatadoras. ¿Por qué ocurre esa retención de sodio y agua? A ver, aquí está solo el corazón. Pero si yo me dedico a hacer un riñoncito aquí, digamos, y del riñoncito me interesa el glomérulo, que es la unidad funcional renal, donde está el ovillo capilar, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal, el colector, etcétera, etcétera. Entonces, esta arteria, que es la arteria aferente, la que va a meter sangre, tiene aquí un sensor que se llama mácula. Si se vasodilata, esto se va a vasodilatar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Este va a estimularse. Y como aquí hay unas células cilíndricas que se llaman aparato yuxtaglomerular, va a liberar una proteína de carácter enzimática llamada renina. Y esta renina va a viajar al hígado. En el hígado va a encontrar al angiotensinógeno, la va a transformar en angiotensina 1. Entonces esto sería, digamos, el hígado. Y del hígado se va a ir hacia los pulmones. Entonces en los pulmones, digamos, aquí tenemos los pulmones. Entonces, en base a la enzima convertidora de angiotensina, esa angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2, va a viajar a la suprarrenal, va a estimular la aldosterona, va a retener sodio y agua, pero si tiene este efecto natriurético, va a evitar por la vasodilatación que produce la retención de sodio y agua, porque está más bien generando una pérdida de sodio y como consecuencia de eso el agua. Y por lo tanto, la presión arterial, una belleza, está funcionando en tres partes: en el corazón, está funcionando en los vasos sanguíneos y también en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, muy importante, muy interesante, digamos, resulta el tema, ¿no? Bueno, problema de la taquicardia refleja. Eso que hemos hablado, aquí está el corazoncito, aquí están los vasoreceptores, se llama taquicardia refleja. Puesto que son vasodilatadores, más potentes y poseen menos acciones cardíacas, las diropiridinas activan más el reflejo vasorregulador que las benzodiazepinas. Claro, porque estas y estas, que lo que hacen, deprimen el corazón, lo deprimen sobre todo a nivel de nódulo sinusal, en cambio este no. Entonces, por lo tanto, el nifedipino produce una discreta taquicardia y un modesto incremento de la contracción. ¿Por qué ocurre eso? Porque la vasodilatación estimula este vasoreceptor, viaja a la base del cuarto ventrículo y actúa sobre el nódulo sinusal, aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Eso quién hace? Solamente la 1,4-dihidropiridina, pero es muy leve. Sin embargo, el verapamilo y el diltiazem, al actuar sobre estos mismos nódulos, no permite la taquicardia refleja. Eso también es importante tener presente en cuenta, ¿no? Ya, si a ello se le une la disminución de la postcarga, se comprende que el incremento del gasto cardíaco y de la demanda de oxígeno se va a producir obviamente con estas dihidropiridinas, pero no va a ocurrir, ¿no?, con el diltiazem o el verapamilo, que podría servir para la angina cardíaca y también podría servir. Ya, aquí está este feucho dibujo que he hecho. Ahí está bonito. ¿Ustedes quieren hacerlo bonito? Ahí está. Ahí está bueno, ¿no? Porque de verdad el corazón es esto. Y entonces nosotros nos fijamos que es esto, entonces la carótida. ¿Qué es esto de aquí? Son los vasoreceptores. Entonces, ¿qué dice aquí vasoreceptores? Que son los sensores, ¿no?, de la presión. Se ve que está cayendo la presión. Por ejemplo, me quiero morir porque me odian, no me quieren, me corto las venas, va subiendo la sangre. Entonces va cayendo la presión, entonces estimula
viajan a la base del cuarto ventrículo bulbo protuberancial, ahí está el centro cardiovascular, y donde va a la aurícula derecha, donde está el nódulo sinusal, generando la taquicardia refleja. Ahí tienen ustedes. Pero ya más bonito, ya si quieren sacarle foto de eso, vuelvo a repetir, porque no soy dibujante, no sé ya de cuadritos, y los triángulos me sirven mucho, ¿no? Entonces ya está. Pero permiten entender. Entonces, siempre va a haber esa conexión cuando existe vasodilatación. Siempre va a haber eso. Es importante para que nosotros consideremos lo que dicen los órganos. Oye, se está cayendo la presión. Mandarle un mensaje al centro, al sistema nervioso central, para que active el corazón y compense esa caída aumentando la frecuencia. Pero al aumentar la frecuencia, está haciendo además, está gastando oxígeno, porque al contraerse más rápidamente está gastando oxígeno. Si ese sujeto además tiene angina cardíaca, o sea, tiene arteriosclerosis sobre los vasos coronarios, con una acción hepática, se va a terminar de morir. ¿Verdad? Entonces, que eso no nos olvidemos. Entonces, ahí también tenemos un mejor dibujito si ustedes quieren. Lógicamente que no lo he hecho yo, sino está en los efectos directos sobre el corazón. De nuevo, ¿no? Los cuadraditos que he hecho, aquí ustedes tienen la aurícula derecha, la aurícula izquierda y los ventrículos, que son los triangulitos. Pero me interesa sobre todo estas arterias, porque obviamente la aorta juega un papel importante conjuntamente, digamos, de las carótidas. Bueno, como en los vasos todos los antagonistas del calcio reconocen los canales L del corazón y en consecuencia los bloquean, pero no todos lo hacen con la misma afinidad y de la misma manera, y existen notables diferencias entonces entre ellos. Por eso que existe una diferencia entre la 1,4-dihidroxipirina, ¿no? el Litiansel y el verapamilo. Hay notables diferencias en la acción sobre el corazón. Entonces eso es importante tener presente. Efectos directos sobre el corazón, los antagonistas del calcio poseen efectos, por ejemplo, cronotrópico, normotrópico y inotrópico negativo, o sea, disminuyen todo, como quienes, como los beta bloqueantes. ¿Qué nos está diciendo entonces? No use antagonistas del calcio junto a beta bloqueantes porque van a empeorar los cuadros, porque ambos fármacos no actúan sobre esas 4 propiedades del corazón y sería sumar los efectos y puede ser contraproducente también. O sea, busquen otros, pero no asociados, ¿no? Estos efectos se ejercen de modo directo sobre el corazón y contrarrestan en parte la activación simpática refleja. ¿Cuál es la activación simpática refleja? Esto que acabamos de hablar, ¿no? Que es la vía de la catecolaminas. Sin embargo, los efectos cardíacos son distintos para cada fármaco. Entonces, importante tener presente también eso. Bueno, ya vamos a terminar la clase también para que no se aburran y puedan llegar a felicitar a su mamá. Bueno, efectos directos sobre el corazón. A dosis clínica, el difedipino no afecta la conducción auriculoventricular ni el nódulo sinusal, porque su mayor actividad la está centrando sobre la resistencia vascular periférica. Sin embargo, el verapamilo y el litiasen aminoran la ventosidad del disparo del marcapaso y enlentecen la conducción, ¿no? Porque este verapamilo y el litiasen tienen una mayor afinidad sobre los canales de calcio L, ¿no? O voltaje dependiente del corazón, pero de una manera mucho más importante. Entonces, enlentece la conducción auriculoventricular, 2 propiedades que constituyen la base de su indicación en el tratamiento de nuevo de las arritmias supraventriculares. ¿Usaría las 1,4-dihidroxipirinas en estas arritmias? La respuesta es no. Preferible, entonces, valorar al paciente y poder usar o el verapamilo o el litiasen, porque su actividad no va a dejar que haya mayor consumo de oxígeno, porque no va a generar taquicardia, también va a reprimir las arritmias supraventriculares, que son las taquicardias supraventriculares que ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Y entonces aquí de nuevo es importante siempre que consideremos estos elementos como valores normales. Por ejemplo, en el líquido extracelular el sodio está como término medio en 140 miel equivalentes, y en cambio en el interior 10
1000 equivalentes o milimoles, como puedan verlo ahí. Obviamente el potasio 4 dentro de la célula 135 y el calcio 2 y 10 a la cuarta, digamos, en términos de la concentración del calcio en el interior de la célula. Es bueno siempre recordar esto porque estamos hablando de este elemento importante que es el calcio y le he puesto esa diapositiva para no olvidarnos la fisiología, sobre todo, ¿no? Entonces, efectos directos sobre el corazón y vamos a terminar con esta diapositiva. Entonces, las diferencias entre las bilopiridinas, las bencilalquilaminas, caso de verapamil, las benzotiazepinas, el Liliasec se debe probablemente al distinto grado de dependencia de uso en cada uno de estos usos. El nifedipino no muestra esta dependencia de uso, pero el verapamil y en menor proporción el Liliasec incrementan su capacidad de bloqueo de los canales conforme aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso esos dos fármacos podrán ser utilizados, ¿no es cierto?, en el tratamiento de las taquicardias. Bueno, vamos a terminar aquí para no cansarnos mucho, pero no deja de ser importante e interesante el tema. Es bueno